Estas personas físicas, o jurídicas, o ambas, en sociedad, también puede haber una sociedad entre personas físicas y personas jurídicas, van a generar actos que van a tener una connotación jurídica, ¿no? Y a sus veces poseen en su calidad de persona derechos incorporados. Estos derechos los hay de distintos tipos, ¿no? Tenemos derechos patrimoniales, que son los derechos que tienen que ver con la propiedad, derechos reales que tienen que ver con el dominio de la cosa, ¿no? Ahora después más adelante vamos a hablar sobre eso en puntual, pero quédense con esto, ¿no? El derecho real es aquel derecho que asigna en cabeza de una persona un título dominial. Estos derechos también pueden ser de carácter intelectual o de carácter personalísimo. El derecho intelectual es la creación de una obra, por ejemplo, y el derecho personalísimo es un derecho atribuible o atribuido a la calidad de persona en sí misma. Por ejemplo, derecho de imagen. Como decía, estas personas pueden llevar adelante la creación o la generación de obligaciones y generación de consecuencias, todo aquello que nos dé consecuencias jurídicas, en determinada circunstancia. Pero para esto, para poder analizar estas cuestiones, vamos a tener que identificar a qué se le llama un hecho jurídico y a qué se le llama un acto jurídico. ¿Bien? Existe en la vida, ¿no? La vida es una sucesión de momentos, ¿no? Como dicen algunos poetas, y en estos momentos de sucesión en la vida se van generando hechos, ¿no es cierto? El que salga el sol es un hecho, el que un árbol se caiga es un hecho. ¿Bien? Al derecho le va a interesar únicamente aquellos hechos que acarreen consecuencias jurídicas. Por lo tanto, desde el derecho vamos a hablar de hechos jurídicos y vamos a hablar de actos jurídicos. ¿Qué diferencia hay entre hecho jurídico y acto jurídico? Bien. Un hecho que genera consecuencias jurídicas es algo que sucede que va a generar consecuencias jurídicas. La muerte de una persona, así sea la muerte natural, ¿no? Independientemente de las causales de muerte, pero pongamos que es una muerte natural por el deceso de una persona por la finalización de su vida, ¿no? Vejez o alguna enfermedad. El solo hecho de la muerte, el fallecimiento, va a ser un hecho, no un acto, y va a generar consecuencias jurídicas. Inmediatamente a partir del fallecimiento se abre una sucesión y los herederos pasan a tener propiedad de sus bienes. En tanto, el acto jurídico es un hecho también que tiene consecuencias jurídicas, pero es producido por una persona. ¿Bien? Una contratación de un seguro, precisamente, es un acto jurídico. Hay una parte que ofrece la cobertura, una parte que la necesita y la adquiere. ¿Bien? Entonces, la disposición de ambas personas a realizar el acto, a realizar un hecho que va a generar consecuencias jurídicas, mediante su voluntad de hacerlo, nos va a poner en situación de acto jurídico y no de hecho. ¿Bien? Y acá tenemos que hablar de dos tipos de hechos jurídicos, ¿no? Hechos de la naturaleza, como decíamos, ¿no? Que caiga un rayo en medio del campo es un hecho, no es un hecho jurídico. Pero si ese rayo cae arriba del auto, que yo tengo coberturado por la compañía de seguros, por ahí un rayo en el auto es medio un ejemplo no conducente, pero si cae un rayo en mi casa y afecta un aparato electrodoméstico, yo tengo coberturado mediante una compañía de seguros que me cubre esta situación, va a generar un hecho jurídico que se va a capitalizar en el acto jurídico previo que yo tengo con la compañía de seguros. ¿Se entiende? Y después hechos del hombre, ¿no? Que tienen que ver con
con el desarrollo del hombre, pero que no llegan a ser actos. ¿Bien? Como por ejemplo explicaba lo del fallecimiento. Para que el acto jurídico tenga una realidad de acto y no de hecho, debe existir esto que yo les decía de la voluntad. Y la voluntad es algo que se vio desarrollado durante mucho tiempo con mucha doctrina, y no los voy a cansar con esta cuestión, pero es importantísimo que lo tengan en cuenta, donde hablamos de la autonomía de la voluntad. Hay señas particulares que el hombre realiza, ¿no?, que nos van a llevar a darnos cuenta que esa persona tuvo la voluntad de realizar este hecho jurídico, por lo tanto se convierte en un acto jurídico. Una firma en un contrato, obviamente es una seña clarísima de que tuve la voluntad, ¿no? Una firma hecha en presencia de testigos, en presencia de otra persona, o ante un escribano, que me va a dar fe de ese acto jurídico. El escribano lo que hace es ratificar que yo tenía la voluntad de llevar adelante este acto jurídico. ¿Por qué digo que tiene mucha connotación esto de la autonomía de la voluntad y va a servir muchísimo para el desarrollo de este curso? Por eso que quiero que lo marquen ahí con un tilde. Porque va a haber algunos vicios de esta voluntad, cuando la voluntad se encuentra viciada porque no se hace con discernimiento, con intención y desarrollo voluntario de hacerlo, se va a ver afectado en esas tres posibilidades con vicios. Si yo tengo un contrato firmado, se supone que ese contrato firmado está hecho con mi voluntad de hacerlo, ¿no?, mi autonomía para tener esa voluntad. Ahora, si después se descubre, o hay una cámara filmadora que ve que a mí me pusieron un revólver en la cabeza para hacerme firmar, ahí la voluntad estaría viciada por un elemento externo. O sea, ¿tengo el discernimiento? Sí. Sabía lo que estaba firmando. ¿Tenía la intención? Sí, porque si no, la intención estuvo. Yo quise hacerlo porque tenía un revólver en la cabeza. Lo que no tenía es la voluntad, porque la voluntad mía no era de firmarlo, me obligaron. Entonces, eso venció la autonomía de mi voluntad. Pero ya vamos a adentrarnos un poquito más. Ahora la idea es tener un concepto un poquito claro de cada una de las cosas. Existe también el silencio, ¿no? El silencio también es una seña particular del hombre respecto de su voluntad, ¿no? Hay una frase trillada que dice que el silencio importa conformidad. Bueno, a veces pasa, a veces no, pero lo que nos indica esta frase es que el no hacer nada también puede considerarse como una autonomía voluntaria. Si yo recibo una carta de documento donde me dicen que yo debo un dinero y yo no contesto esa carta de documento, a pesar de haberla recibido y de conocer la cantidad de elementos que se me solicitan dentro de esa carta, obviamente que mi silencio va a importar que yo reconozca de alguna manera esa deuda, y no contestar va a generar que yo no la desconozca, por lo tanto ese silencio va a importar una conformidad de lo que dice la carta. Bien, con el acto jurídico va a pasar algo similar, ¿no? Ya superado esto de la autonomía de la voluntad, del silencio, de las señas que refieren a si yo realicé el acto o no, va a haber otros efectos y otros vicios que tienen que ver con el acto mismo, ¿no? Como por ejemplo el error, ¿no? Error de hecho, error de derecho se llaman. Errores, yo pensé que contrataba una cosa y es otra, yo creí que la compañía me cubría granizo y la verdad que después miré la póliza, no lo era. Entonces ahí va a haber un vicio, pero ya en el acto jurídico, no en el hecho jurídico de haber firmado. ¿Bien? Y acá nos vamos a encontrar con dos cuestiones fundamentales que tienen que ver con esto de la autonomía de la voluntad y con la conducta humana como generadora, ¿bien?, de consecuencias jurídicas. Y vamos a tratar muy por arriba un tema fundamental que tiene que ver con la culpa y el dolo. Para poder hablar de la culpa y el dolo, tenemos que entender que la conducta humana puede estar contenida dentro de algunos ejes puntuales. Y yo lo divido de esta manera para que sea más entendible, pero no quiere decir que así sea, ¿bien? Para el solo efecto pedagógico. Puedo hacer tres estamentos. Puedo hablar de la culpa, puedo hablar del dolo, puedo hablar de otra cosa que ya vamos a hablar.
Entonces pongo arriba de todo el dolo. Debajo del dolo pongo la culpa, hago una línea entre esas dos conductas y voy a mencionar algo acá abajo, como última instancia, que tiene que ver con la teoría de la imprevisión. Entonces vamos a ir a entender sobre la culpa. También muy trillado y también muy adecuado al seguro, al desarrollo de la técnica asegurativa, porque el obrar con culpa hace que esa culpa genere una consecuencia jurídica sobre la cual puedo obtenerla como un interés asegurable. Si a mí me sucede un accidente, ¿no? O yo cometo un accidente con mi vehículo y el tercero lesionado me acusa de que yo lo atropellé, y esto es así porque yo me descuidé y lo atropellé. Mi obrar fue culposo, ¿no? Tuve la culpa del accidente yo, pero por tener la culpa contrato un seguro para ese evento culposo que yo podría llegar a tener. ¿Bien? El seguro, como objeto, que ya lo vamos a ver en lo que tiene que ver con el contrato de seguro mucho más adelante, reviste la posibilidad de que esta potencialidad del riesgo, el riesgo potencial de que algo suceda, coexista con mi culpa y me deja fuera de mi culpa o fuera de mi conducta los atribuibles a otro tipo de idealización de mi conducta. Entre ellos está el dolo y la teoría de la imprevisión, como dijimos. También hay una culpa en el seguro que va a ser sancionada con la pérdida de la garantía. Un tipo de culpa que roza o que está muy al límite ahí entre estas hileras que yo indiqué, que tiene que ver con la culpa grave o dolo eventual, que no es lo mismo, pero están muy ahí al límite. La culpa grave vendría a ser como el final de todo el sistema culposo, ¿no? La culpa simple es salí con el auto, choqué. La culpa grave quizás es pasar el semáforo en rojo. Eso no lo va a determinar la compañía de seguros, lo va a determinar todo un proceso que ya lo vamos a ver más adelante. Quedémonos con esto, ¿no? La conducta puede ser atribuible a la culpa. Dentro de esa culpa se puede dividir o se puede analizar tres cuestiones fundamentales, ¿no? La imprudencia, la negligencia o la impericia, que también vamos a analizarla más adelante. Conocer ahora que la culpa es obrar con esas tres características que tiene el hombre. El dolo, o en el dolo, mejor dicho, hay una intención de generar algo que tiene que ver con un daño o que tiene que ver con una cuestión que va a generar responsabilidad. Como decía, si yo salgo con el auto con la idea de matar a mi vecino esta mañana, porque anoche no me dejó dormir por la música, y lo veo en la calle y salí con el auto y digo, bueno, lo mato, total tengo una compañía de seguros, total voy a decir que no me di cuenta. Pero la intención mía era llevar adelante ese hecho. Entonces ahí no hay culpa, sino que hay dolo. Hay una intención dirigida a cometer un hecho. Y por debajo, como decía, debajo de la culpa, la teoría de la imprevisión. Yo voy caminando por la calle, viene un viento muy fuerte, casi huracanado, y me arroja contra una vidriera y rompe un vidrio. Yo no obré ni con culpa ni con dolo. Hubo un hecho de la naturaleza que venció mi posibilidad de voluntaria de hacer algo y generé una consecuencia jurídica. En este caso, la teoría es de la imprevisión. Se dice que hay imprevisión cuando hay caso fortuito o fuerza mayor. Caso fortuito, como decía, cuando pasa algo, un hecho de la naturaleza que no puede, mi intención, mi voluntad no puede evitar que algo suceda. Hoy hablábamos del rayo, bueno, lo mismo, ¿no? Sí. Sucede que cae un rayo en el medio del campo, yo por el rayo me asusto y doblo con mi auto y choco. La realidad es que el hecho que generó
mi responsabilidad, es atribuible a un evento imprevisible, por eso la teoría de la imprevisión. No es previsible que caiga un rayo en el medio de la ruta. O mejor dicho, no es tan previsible, pero bueno, está fuera del alcance de la realidad, ¿no? Distinto es cuando uno dice, me chocó un auto en una esquina. Entonces, ahí tenemos que entender que una esquina es un lugar donde es previsible que pase otro vehículo. Entonces yo no puedo adjudicarle a un hecho ajeno o que no pude manejar o que no tenía dentro de mi entendimiento, porque la esquina precisamente es un lugar donde previsiblemente se puede cruzar un vehículo. Y también tenemos la fuerza mayor, ¿no? Cuando no pude evitarlo, ¿no? Un tsunami inundó el auto y bueno, la verdad que yo no pude hacer nada para evitarlo. Si bien conocía que estaba pasando, que iba a pasar un hecho que generaba responsabilidad jurídica, pero como es más fuerte que yo, no pude evitarlo. Bien, ya vamos a analizar puntualmente todo eso, pero quedémonos con esto, con el concepto de culpa, con la idea de dolo, y que existe otra versión, otro lugar, otro estamento donde ninguna de las otras dos conductas pueden ser atribuidas a la persona.